Carolina Blancacho está acá con nosotros. Ella es especialista en reclutamiento y gestión humana, asesora en LinkedIn para empleabilidad y selección de talento. La cuenta de ella es @visióncontalento. Vamos a empezar hablando pues, con ella un poco sobre este tema de la organización y gestión del tiempo del trabajo. Carolina, gracias por estar aquí y bienvenida. A veces sentimos que el tiempo no es suficiente, sobre todo si trabajamos en casa y que además hacemos cosas de casa. Entonces, ¿cómo podemos aprender a organizar nuestro tiempo? ¿Cuál es esta recomendación para que no caiga la tarde, no caiga la noche y tú digas, estoy cruda, no he terminado con mi responsabilidad laboral porque me ocupé en esto o en aquello, no tengo quien me ayude en casa? Claro, lo más importante cuando hablamos de administración del tiempo es establecer prioridades, es hacer una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y luego en función de esa lista clasificarla. Sabes que es también comerse el elefante a pedacitos, porque si te comes el elefante de golpe te atoras. Entonces la idea es tú clasificar qué tienes que hacer, organizarlo, establecer prioridades, definir qué tiene mayor impacto, qué tiene menor impacto, qué es lo urgente, qué es lo importante y en función a eso pues hacer un plan de acción. Carolina, dices unas palabras clave. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Puede ser que para mí lo urgente no sea igual que para ti. Entonces, desde el punto de vista de tu experiencia en esta área, para que la audiencia además pueda de alguna manera decir, ok, es que le estoy dando prioridad a lo que quizás no tiene prioridad en el momento. ¿Qué se supone que es lo urgente y qué se supone que es importante? Fíjate, lo urgente es aquello que tienes que resolver, que va a generar un resultado y un impacto mayor, mientras que lo importante realmente también tienes que hacerlo, pero no tiene un impacto en el resultado final. Yo creo que lo más importante es tener claro cuál es el resultado que quieres lograr y en función a eso establecer qué es lo que realmente incide en el objetivo que tú tienes planteado, porque hay que tomar en cuenta que también existe la circunstancia laboral. Probablemente tú tienes un objetivo establecido por tu jefe y en base a eso tú tienes que definir qué es lo urgente y qué es lo importante. Ahora, ¿existe un método, una fórmula para planificarme, Carolina? Además de hacer esta lista que tú mencionas, ¿qué otro método o qué otra fórmula o qué otra recomendación nos puedes dar? Mira, una recomendación súper importante es tener claro, por ejemplo, bueno, como ya les había comentado, cuáles son los objetivos, es tener claro e identificar qué cosas, por ejemplo, puedo delegar, qué cosas tengo que hacer yo y qué otras cosas puedo asignarle a otra persona. Por ejemplo, como habías comentado, si está en la casa, qué cosas puedo asignarle a alguien que esté en la casa que me pueda apoyar, qué cosas realmente puedo dejar de lado que no necesariamente no me van a generar un impacto y que probablemente me estoy distrayendo en eso y que definitivamente lo que hacen es quitarme tiempo. Por ejemplo, las redes sociales son un distractor. Es un elemento que te roba tiempo. Y a veces, bueno, uno lee mucho en las mismas redes sociales estas recomendaciones, dependiendo también qué página sigas, ¿no? Por claro, supuesto. Exacto. Por ejemplo, ponerte hasta un horario para revisar las redes sociales, Carolina. Sí, totalmente, y eso es clave, eso que acabas de comentar es fundamental. Es súper importante que establezcas, por ejemplo, un cronograma de trabajo, un horario, y que dividas tus actividades en pequeñas, tu gran objetivo en pequeñas actividades. Para poder tener el resultado que se quiere, para correcto. poder tener el resultado que quieres. Y tal como lo indica, por ejemplo, si tienes que revisar el correo, no lo vas a revisar a cada rato. Vas a establecer un horario, bueno, lo reviso a primera hora, lo reviso al mediodía y hago un cierre al final del día. Sí, porque definitivamente, y esto aplica en cualquier área de nuestro trabajo, ¿no, Carolina? O sea, no tiene, sobre todo en estos tiempos, porque cuando tú trabajas en una oficina, pero ahorita pues se ve mucho que estamos trabajando desde casa. Entonces dicen, bueno, es que desde casa una cosa no es tan fácil, no fluye tanto, quizás por los mismos agentes distractores que uno tiene, quizás por no aplicar estas listas, y esto viene posiblemente a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, porque probablemente dentro de la oficina era más fácil organizarte, porque tu foco de atención era solamente el trabajo y no estabas en casa, mientras que en casa tienes otras actividades que también tienes que hacer y tienes que definir, bueno, de mis actividades personales
y de mis actividades laborales, cómo organizar el tiempo para que no choquen, para sacar el máximo provecho y no descuidar ambos roles, porque ambos roles obviamente son importantes, pero hay un horario donde probablemente a ti te toca atender la parte familiar y hay otro horario donde te toca atender la parte laboral. Claro. Fíjense, vamos a recordar que estamos acá conversando con Carolina Blancacho. Ella es especialista en reclutamiento y gestión humana, asesora en LinkedIn para empleabilidad y selección de talento, hablando un poco sobre la organización y gestión del tiempo. La cuenta de ella es @visióncontalento. Hay unas láminas que están disponibles, que con ella vamos a conversar sobre estas láminas, sobre estas rutas de trabajo, ¿ok? Gestión y optimización del tiempo gracias a esta lámina, para que más o menos nos vayamos paseando por esto, Carolina. Chévere. Nuestros hábitos en torno al tiempo. Sí, yo tengo que identificar y tener claro cómo me organizo. Ok. Porque probablemente, y les voy a enviar un documento para que hagan un ejercicio y lo puedas compartir con las personas que están viendo el programa. Ok. En esas láminas van a poder ver, por ejemplo, identificar, bueno, a qué le estoy dedicando tiempo, realmente tengo una lista organizada, estoy estableciendo las prioridades adecuadamente, le estoy dedicando tiempo o no a la familia, porque hay que buscar ese balance vida-trabajo y no solamente enfocarnos en el tema laboral, porque si tú, por ejemplo, descuidas uno de esos ámbitos de tu entorno, probablemente vas a terminar sintiendo culpa. Ahora, Carolina, en función de esta lámina que tú mencionas, que está acá, de la que disponemos, en función a esto que tú has dicho desde el inicio de la entrevista, ¿a quién se le hace quizás más difícil, si es que existe un grado de dificultad en el tema de la gestión del tiempo? ¿A la mujer o al hombre? Es que depende, y depende del rol que tenga la persona y depende de cómo la persona tenga su propio autoconcepto. Porque probablemente, y aquí hay algo que es importante, muchas veces las personas dicen, bueno, como la persona tiene hijos, probablemente tienen más consideraciones con ellas que yo, que no tengo hijos, pero tengo otras responsabilidades. Y probablemente lo mismo pase con el hombre. Y cómo nos organizamos en la familia. Quién tiene el rol, por ejemplo, cotidiano con los niñitos. Usualmente la mujer. Usualmente la mujer. Sin Pero embargo, hay mujeres que atienden a los niños, atienden la casa y tienen que trabajar. Exacto, claro. El hombre se levanta, se baña, se acomoda, se va a trabajar. Es distinto. Claro. Pero ahí entra cómo nos organizamos familiarmente si tienes pareja. Ok. Entonces, si tienes pareja, bueno, probablemente al papá le va a tocar ir a buscar a los niñitos, a la mamá le va a tocar atender, hacer la comida. Depende de cómo nos organizamos y ahí está justamente cómo gestionas el tiempo de manera óptima para lograr ese resultado que estás buscando. Ok, en esta misma lámina había otro llamado que es ladrones del tiempo. Aquí está. Ajá, ladrones del tiempo. ¿Cómo definimos a este ladrón del tiempo, estos ladrones del tiempo? ¿Quiénes son? Por ejemplo, ladrones del tiempo, reuniones. Sabes que a veces existe el mal de las reuniones en la oficina y probablemente en esas reuniones, si no tienes una agenda, si no tienes definido qué es lo que vas a tocar, probablemente vas a durar mucho tiempo dando vueltas en un círculo y no vas a concretar. Entonces las reuniones son importantes, pero bien estructuradas, no tienen que ser reuniones de 4 horas. Una reunión óptima puede ser de 1 hora, pero con objetivos claros. Otro ladrón del tiempo es el tráfico. Por ejemplo, oye, si y sobre todo aquí en Caracas, que como que vuelve el tráfico. Y sobre todo en Caracas, entonces tienes que saber, bueno, cómo me organizo para que el tráfico no me afecte. Otro ladrón del tiempo, como ya les había comentado, son las redes sociales. Es un distractor, entonces también yo debería incluirlo dentro de mi cronograma de trabajo. ¿Por qué? Porque hay información súper valiosa que puedes aprovechar, que puedes incluso utilizar como valor agregado para tu trabajo, pero si no le estableces un límite de tiempo, es un ladrón del tiempo definitivamente. Las reuniones, ¿por qué? Porque las conversaciones, ya habíamos hablado de las reuniones, porque si no lo tenías previsto y viene un compañero de trabajo o viene una persona de tu familia y se te siente a hablar de algo que no tenías planificado, es un distractor. Entonces, eso también hay que saber cómo gestionar. Tú sabes que hablas de las conversaciones y yo voy a traer acá algo a colación. Yo creo que un ladrón del tiempo a veces son las notas de voz que te mandan por WhatsApp. Ay, sí.
Yo creo que debería haber un taller, una fórmula para que la gente aprenda a que las notas de voz pasados de tanto tiempo ya es demasiada exageración. Entonces tú lo pierdes como demasiado tiempo, ¿verdad? Sí, y aparte de eso que son 3 y 4 notas de voz seguidas, y yo tengo mi realidad y tú tienes la tuya. Probablemente si tú estás manejando y te mandan 500 notas de voz, o estás en una reunión y la gente se desespera y te manda una tras otra, entonces no son conscientes de dónde estás tú en ese momento, y realmente creo que hay que ser más efectivo. Hay momentos donde probablemente escribiendo vas a lograr mejores resultados. Yo creo que has dicho, entre todo lo bueno que has dicho, una de las palabras clave, la efectividad en este proceso de la gestión del tiempo, que nos pueda a nosotros rendir, porque el tiempo, hay quienes dicen que el tiempo es igual a dinero. Totalmente, es ¿no? así. Sí. Entonces, si tú desperdicias tu tiempo, estás desperdiciando oportunidades de generar ideas que sean productivas, que te generen dinero. Si vas a una reunión, de repente ciertamente es importante o necesaria la reunión, pero si yo desperdicio mi tiempo en hablar y hablar, no sé, en banalidades, posiblemente se pierde la hora disponible y dejo de, no sé, generar un negocio contigo en medio de una reunión que surja, ¿no? U otra idea de negocio. Sí, totalmente. El tiempo es oro. Y lo más valioso que tiene un ser humano, el recurso más valioso que tiene definitivamente es su tiempo. En la medida que tú logras ser efectivo y en la medida que logras ser más productivo, sabes cómo organizar tu agenda, y por ejemplo un indicador fundamental es la puntualidad. Si no sabes organizar el tiempo, probablemente siempre llegas tarde y afectas tu resultado y afectas el del otro. Y aquí solemos no respetar el tiempo. Te espero entre 9 y 9 y media. Sí. Y esa media hora es fundamental. Sí. Y a veces la gente no tiene conciencia y te hace esperar hasta 2 horas en un lugar para atenderte. Pero es una situación, es un caso muy cultural, muy nuestro, porque en otros países no pasa esto. Cuando te citan a una reunión a determinada hora, es determinada hora. Claro, y es un tema de conciencia, es un tema de no solamente pensar en mí, sino también pensar el otro y respetar el tiempo del otro. Es un tema cultural, y yo creo que en la medida que cada persona se hace responsable de sus resultados y toma conciencia del tiempo, pues definitivamente no afectas al otro. Mira, te escribe Crismar Cárdenas, si estás en un trabajo y te topas con personas que no buscan qué hacer, es lógico ponerles tarea, y así la persona comprende que el tiempo es valor. Totalmente. La empresa te contrata tu tiempo. La empresa te contrata para que generes resultados. Y en ese tiempo tu supervisor debería establecer cuáles son tus objetivos, establecer cuáles son las prioridades, y en función a eso tú organizarte. Muchas veces las personas no tienen la conciencia de que su tiempo está a la disposición de la empresa en el espacio laboral para el cual fuiste contratado, y en ese tiempo hay que generar resultados concretos. Bueno, aquí está. Fíjense que aquí hay varias preguntas, las estoy ahí seleccionando. Okay. Algunos de los comentarios que van llegando a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb para quienes han escrito. Pero también tengo aquí entre quizás la recomendación o algunas estrategias, vamos a llamarle. Tienes herramientas de planificación físicas y digitales. Exacto, sí. Fíjate, hoy en día, por ejemplo, Google, Gmail, hay herramientas con las que te puedes organizar. Está el planificador, donde tú puedes colocar tu agenda y registrar qué actividades tienes y poder hacerle seguimiento. Eso con el fin de organizarte. Tienes alarmas para avisarte cuando tienes algo que está pendiente. Puedes hacer trabajo colaborativo. Inclusive, fíjate que esto es fabuloso. Hay herramientas con las que tú te puedes conectar con tu equipo de trabajo y ambos trabajar en un documento en línea. Ok, bueno, aquí sigo revisando algunos comentarios. Dice, como siempre, buena orientación en nuestra crisis, una buena motivación ayuda al aprendizaje. Esto en tema de trabajo. Entonces, hay otra lista, hay otra lámina por allí que tenemos disponible de algunas aplicaciones rápidas. Vamos a verla acá atrás, por favor. Aquí está. Vamos a verla aquí.
Prácticas de productividad para recuperar el tiempo y hábitos por detener y cambiar. A ver, Carolina, hablemos de esta lámina puntualmente. Ok, supongamos, vamos a verlo aquí desde la óptica de las empresas. Ok. Un punto fundamental dentro de las organizaciones es el tema de la selección. Si yo selecciono adecuadamente, la persona se va a adaptar rápidamente y va a generar mejores resultados. Hay tareas que son estratégicas y tareas operativas. Por ejemplo, la nómina probablemente es una tarea operativa que tiene impacto, pero no es tan estratégica como, por ejemplo, la planificación de las actividades o de los objetivos que hay que lograr dentro de la organización. Entonces, es una actividad que primero yo la puedo tercerizar, yo puedo asignársela a otra persona y enfocarme en algo que me genere mayor impacto en el resultado económico de la empresa. Usar la comunicación asincrónica. Yo puedo, por ejemplo, hacer trabajos, enviarlos, compartirlos y en otros momentos agendar reuniones en línea para puntualizar o para generar resultados con mi equipo de trabajo. Yo puedo dictar un curso de manera sincrónica, conectada con todas las personas, pero también puedo colgar presentaciones, puedo colgar para que las personas lo revisen y luego tenemos una reunión sincrónica para conversar sobre lo que ellos ya revisaron. Y ahí estoy optimizando mi resultado porque ya tú hiciste un trabajo previo. Dimensionar las decisiones, qué decisiones estoy tomando que definitivamente tienen un impacto económico o no dentro de la organización y qué decisiones, por ejemplo, yo puedo simplemente dejar de lado porque no van a tener un impacto en el resultado que estoy buscando. Agrupar tareas, hay tareas que yo puedo, por ejemplo, realizar en conjunto, hay tareas que simplemente puedo dejarlas de lado. Dentro de lo que es la parte de los hábitos por detener y cambiar, súper importante definir cuál es mi objetivo y si puedo dividirlo en pequeños subobjetivos. Ok. Maratones de actividades, como por ejemplo si tengo que archivar y es un volumen muy grande porque son expedientes de personal, yo puedo hacer un maratón entre mi equipo para entre todos organizar los archivos. Ok. Trabajar desde cualquier lugar. No necesariamente eso es funcional. Yo debería tener un espacio bien organizado donde yo sepa que es mi espacio sagrado para yo trabajar y generar resultados. Claro, hoy en día, por ejemplo, existen los nómadas digitales que trabajan desde cualquier parte del mundo, pero eso va a depender de cuál es tu objetivo profesional y qué estás buscando. Ok. Sin embargo, lo ideal es tener un lugar adecuado y tener, por ejemplo, múltiples aplicaciones, TikTok, Instagram, LinkedIn, y todas las utilizo en cualquier momento. No. ¿Cuál es la que necesito en este momento que me va a llevar a lograr mi objetivo profesional? Y no que se convierta en un ladrón del tiempo. Hay más láminas disponibles para que usted también pueda acompañarnos e ir entendiendo un poco sobre este tema, que a veces creemos que somos muy óptimos y sabemos administrar el tiempo y resulta que lo que estamos es rodeados de ladrones del tiempo. Vaya palabra tan pesada, pero es que es la verdad, sí, ¿no? Sí, claro. Es la verdad, tal cual. Hay otro de los errores que cometemos mucho cuando, sobre todo, trabajemos o no trabajemos en casa, trabajemos o no trabajemos en oficina, es la procrastinación, Carolina. Ajá, sí, tal cual. ¿No? Muchas veces posponemos lo que tenemos que hacer. A ver, ahí hay una lámina por allí para que compartamos con la audiencia. Hay muchas láminas, de hecho, aquí está. A ver, bueno, no, tranquila. Aquí está. Supera la procrastinación, Carolina. ¿Qué es la procrastinación para que la audiencia entienda? Ok, es justamente distraerte y dejar de lado lo que es importante y lo que tienes que hacer por hacer otras cosas que no te agregan tanto valor. Ok. Entonces, ante eso es fundamental, por ejemplo, primero establecer qué es lo que tienes que hacer, establecer prioridades y hacerlo ya, tomar acción. Ok, por eso es bueno de repente tener en nuestro escritorio de trabajo una lista. Totalmente. Y un papel, y vamos escribiendo en este papel lo importante o lo que tenemos que hacer, inclusive ir tachando. Exacto. Y al final del día hacer un balance de qué fue efectivamente lo que lograste, lo que no lograste y qué es lo que tienes que retomar al día siguiente como una prioridad, porque probablemente no te diste cuenta, lo dejaste de lado
lo procrastinaste y resulta que ahora al día siguiente lo tienes que resolver. Usualmente una persona que está aprendiendo o empieza a aprender en este proceso de la planificación, la optimización del tiempo, ¿cuántas tareas al día de una lista, no sé, de 10, 15 puntos, qué sé yo, más o menos puede determinar? Pero que tú dices, bueno, tengo 15 cosas por hacer, de repente no te da el chance. No. O haces todo a medias. Exacto, es que depende, por eso es que a veces hay que dividir esas grandes actividades en pequeñas tareas para lograr ese resultado. Y adicionalmente, ¿qué pasa aquí? Que va a depender de qué es lo que tienes que hacer, porque si te toca hacer, por ejemplo, una presentación y es para un taller, probablemente eso te va a tomar mucho tiempo. Entonces tienes que identificar cuáles son las actividades que tienes que hacer, irlas clasificando para ir accionando. Aquí hay otra lámina, Caro, que se llama Matriz de Planificación del Tiempo, tablero urgente e importante, que lo hablábamos al inicio de la entrevista, pero nunca está de más. Sí, sí. A ver, y aquí tenemos unos recuadros. Por ejemplo, aquí está este que se llama urgente, importante y urgente, actuar. Actuar, accionar. Pero aquí al lado hay otro que dice crisis, emergencia, temas con fechas de límite, ¿qué más? Problemas de salud, pago de deudas. Exacto. Supongamos que eres del área financiera contable, hay una fecha límite para entregar los estados de ganancias y pérdidas y eso es una prioridad para la organización. Entonces eso es algo que no puedes dejarlo para el final. Tienes que ir trabajando, haciendo todos los registros contables, ir haciendo toda la información para el cierre del mes poder hacer tu cierre y hay una fecha límite y probablemente igual ocurre con otras tantas actividades dentro de las organizaciones. Entonces, cuando tú estableces y tienes claridad de cuándo tienes que entregar, eso se vuelve algo fundamental y que tienes que actuar para lograr concretarlo. Por ejemplo, hay cosas que son no urgentes, pero que son importantes. Por ejemplo, planificar y agendar. Ok. Por ejemplo, si sabes que tienes que tener reuniones para lograr resultados, tienes que hacer llamadas, eso para ti es una prioridad que al final va a ayudarte a organizar tu agenda, cuando ya tienes agendadas tus reuniones. Probablemente hay cosas que puedes delegar que no son importantes, son urgentes y que te quitan tiempo, pero hay otra persona dentro del equipo que las puede resolver por ti. Por ejemplo, hay llamadas irrelevantes, hay revisiones de correo, reportes, reuniones y retrabajo. Exacto, que probablemente si tienes una mano derecha pueda asistir a esa reunión por ti. Probablemente hay cosas que hay que olvidar, por ejemplo, tiempo excesivo en redes sociales, depende de cuál es tu rol dentro de la organización, porque si es del área de mercadeo tienes que monitorear las redes sociales y probablemente eso para ti va a ser algo importante, pero si no forma parte de tus responsabilidades, puedes hacerlo al final del día en tu casa. O cuando amanezca, lo primero que hagas es, no sé, abres los ojos, te dedicas 10 minutos a las redes sociales y dices, no, aquí paro las redes sociales. Exactamente. Y yo creo que también tiene mucho que ver, Carolina, con el hecho de en que nosotros está poner los propios límites. Por allí hay un comentario de una señora que escribe cómo hacer con los compañeros de trabajo que no son productivos y que le restan, que le quitan tiempo a uno. Claro. ¿Alguien te quita tiempo o tú permites que te quite tiempo? Tú permites que te quiten tiempo y allí está justamente uno de tus retos, por ejemplo, que es colocar límites. Si no sabes colocar límites, probablemente van a venir muchas personas a robarte tiempo y tú no vas a saber decir no. Entonces ¿Cómo se le dice a un compañero robatiempo? Un compañero que sea ladrón del tiempo de uno, o ladrón de tiempo, mejor dicho. ¿Cómo se establece un límite? Que de repente no haya un quiebre en la relación en la relación laboral. Mira, yo creo que el principio fundamental es el respeto. Desde el principio comentarle, en este momento no te puedo atender, indícame si al final del día nos podemos ir a tomar un café y conversamos con calma. Fíjate, Javier. O compartimos en el almuerzo. Javier escribe una pregunta: ¿qué tan efectivo es trabajar en equipo a través de las redes? Es decir, reuniones, planificación compartida. Es súper efectivo. No se imaginan lo efectivo que es cuando lo sabes hacer. Por ejemplo, a mí me ocurre dentro de mi equipo que tenemos que trabajar un documento del brochure y yo tengo mi persona de mercadeo y lo revisamos en conjunto. Nos conectamos a través de una herramienta de Office en línea, vamos revisando y vamos haciendo modificaciones.
súper, súper efectivo. Yo le voy haciendo las observaciones, ella va haciendo las modificaciones y tenemos un producto final concreto. Escribe otra persona por acá, hay otro comentario. Ajá, bueno, ¿cómo se hace con los trabajadores que no son productivos y distraen a los que sí están produciendo? Bueno, ya lo respondiste. Sí, y establecer objetivos y prioridades. Las conversaciones relacionadas con el trabajo también son importantes, te escriben. Sí, son importantes, solo que hay que saber gestionarlas y administrarlas bien para que no se vuelvan un distractor. Ok, aquí dice otro comentario que llega, una buena orientación en nuestras crisis de trabajo. Por acá hay un comentario que llegó también, que lo vamos a leer. Estoy contratada por una empresa, me la están cantando por aquí. Estoy contratada por una empresa, pero no fueron definidas mis funciones dentro de mi relación de trabajo. Okay. Ni su espacio de trabajo. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué tiene que hacer uno como trabajador? Porque si tú no me defines lo que yo voy a hacer dentro de tu empresa, hoy me pones, no sé, hoy transcribo, mañana hago las llamadas, pasó mañana, qué sé yo, monto el brochure, después saco las cuentas. Entonces, ¿qué tan importante es que uno como trabajador también tenga en cuenta qué voy a hacer? ¿Cuál es el horario que voy a cumplir? Claro, eso es fundamental. Fíjate, hay empresas que probablemente no tienen la madurez organizacional y no tienen un plan estratégico bien definido. Y los gerentes tienen que terminan definiendo internamente su plan de trabajo. Y eso, ¿qué hace? No te permite tener un norte claro. Y así como ocurre a nivel gerencial, ocurre también con el equipo de trabajo. ¿Qué debería hacer yo como colaborador de un equipo si no tengo mis objetivos claros? Yo debería buscar una reunión con mi jefe y conversar con él y establecer cuáles son esas funciones que yo tengo que hacer, o en función al cargo y en algún momento tienen que haber definido cuáles son las funciones del cargo. Entonces yo tengo que buscar rescatar esa información y sentarme con mi jefe para aclarar cuáles son esas funciones, porque eso es fundamental. Obviamente debería partir del jefe hacia el equipo de trabajo, no del equipo hacia el jefe, pero también pasa, pues. Dice, buen día, tema importante, soy contador público, tenemos una fuerte responsabilidad con el calendario del CENIAD, por ejemplo. Así es. Otra pregunta que te diga, que hacen es, ¿cuántas reuniones a la semana de trabajo más o menos son las recomendables? Mira, normalmente yo recomiendo una reunión al principio de la semana y una reunión al final, para hacer un balance de cuáles fueron los logros de la semana y cuáles fueron los avances. Y cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo, Okay. Carolina, que uno va con nervios, hay siempre el trabajador siempre va, o el que está, o el aspirante siempre va de alguna manera como con predisposición. Y claro, si se quiere con expectativa, mira bien, mira mal, me he visto así, me he visto de determinada manera. Esas recomendaciones que tú nos puedas dar okay, porque nosotros somos nuestra propia tarjeta de presentación. Tal cual. Cuando vamos a la entrevista de trabajo, quizás cómo nos sentamos, cómo nos expresamos, cuáles son esas, por ejemplo, cuando te dicen, ¿cuánto estás aspirando a ganar? Okay. Y que uno diga, no sé, okay, está bien, no está bien, porque tú dices, bueno, yo aspiro a ganar 200 bolívares. Ajá, vamos por partes. Pero resulta que tú dices, bueno, pero no sé si para usted está bien. ¿Eso claro, está bien, está mal, Carolina? Sí, fíjate, ahí hay varios puntos importantes, voy por el primero. Lo ideal es que yo me prepare antes de la entrevista y no ir con las manos vacías. Yo debería escribir, por ejemplo, cuál es mi historia profesional, para estar preparado en la entrevista. Cuando vas preparado en la entrevista, te enfocas en lo importante y no pierdes tiempo en echar el cuento. Porque con los nervios probablemente te vas a poner a hablar de muchas cosas y vas a perder de vista lo que es realmente importante. Y el experto en la materia, me imagino que cuando uno se sienta en esa silla ya automáticamente empieza a escuchar y a medirte y a probar a ver cómo te comportas, ¿no? Claro, pero al final es una conversación de dos personas con un objetivo definido. Entonces, en esa conversación es importante que tú pongas sobre la mesa, bueno, tu experiencia, pongas sobre la mesa cuáles fueron los resultados que lograste, pero no perdiéndote en el cuento tal como se los comentaba. Ahora, espero que el entrevistador me aborde la primera palabra o la primera pregunta, o vengo yo y digo, hola, buenas tardes, recibí un correo electrónico de ustedes para la entrevista. Normalmente tienes que sentarte a escuchar
lo que el entrevistador te dice y en función a eso responder. En una entrevista de trabajo, ¿cuáles son esas preguntas que no van a faltar o que no deberían faltar y a las que nosotros tenemos que estar preparados al bate, como se dice coloquialmente? Ok, por ejemplo, una pregunta clave es ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad de mejora? Normalmente tus fortalezas uno las tiene claramente identificadas. Te cuesta mucho más tener claro cuál es tu área de oportunidad de mejora. Y normalmente tu área de oportunidad de mejora es tu polo opuesto de tu fortaleza. O sea, lo que llamamos debilidad y fortaleza. Ajá. Ok. Pero desde el punto de vista de recursos humanos, más que definirlo como debilidad, es un área de oportunidad de mejora. Área de Por oportunidad de ejemplo, mejora. si yo soy muy perfeccionista, probablemente mi área de oportunidad de mejora es que soy tan detallista que soy lento en entregar resultados. Ok. Entonces, eso te ayuda a identificar y a tener claridad de ambos polos, de ambos aspectos en tu vida. Y lo importante es saber que lo estás atendiendo y que eres consciente. Y no que lo estás dejando al azar. Y la pregunta que yo te hacía, Carolina, es cuando te dicen, ¿cuánto aspiras a ganar? Ok, fíjate, ahí hay un punto importante. Normalmente el proceso de selección ha cambiado y muchas veces el reclutador llega al final del proceso para hablarte de la parte económica. Mi recomendación, tanto a la gente de recursos humanos como a los candidatos, es hablar de la parte económica desde el principio, para no perder el tiempo, porque el tiempo es oro y probablemente invertiste tiempo en entrevistas, dos entrevistas no previas. sé qué, y al final te dijeron, oye, vas a ganar medio, y tu expectativa es superior. Entonces, antes se pensaba que era un irrespeto hablar del tema económico. Eso ha cambiado y definitivamente quienes son conscientes de su tiempo no lo dejan para el final. Y si yo veo que si mi entrevistador no me lo asoma, yo puedo decirle, mire, señor fulanito o señorita fulanita, ¿cuánto me va a pagar o no? Más bien ¿Está bien o está mal? Más bien hablar de tu expectativa. Ok. Mire. Pero de una vez en la primera reunión, si yo veo que mi entrevistador no me dice nada, decirle, mire, mi expectativa por esta función o por este trabajo es tanto. Sí, abordarlo y decirle, mi expectativa económica para la posición y de acuerdo a las responsabilidades está el monto y está entre este rango y estoy dispuesto a escuchar, porque tampoco cerrar la puerta y ser radical. Estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesta a escuchar, Palabras sin embargo, mi rango salarial está entre este y este, o mi expectativa salarial. Ok. Importante porque a veces cuando uno uno hace entrevistas de trabajo, tú le preguntas a la persona, ¿cuánto aspiras a ganar? Y esa persona te dice, no sé. Claro, lo que pasa es que las personas tienen miedo de ser descartados del proceso, porque a lo mejor cuando dices un número y está o muy alto o muy por debajo, eso puede ocurrir. Ok, y estar muy por debajo a veces no crea como suspicacia para el entrevistador también. Sí, totalmente. Entonces por eso es importante que tú tengas claro cuál es tu expectativa. Okay. Y no por necesidad simplemente tomar un trabajo aunque te paguen un monto súper bajo. Y eso también tiene que ver con el tema de tu autoconocimiento y conciencia de ti mismo. Aquí te escribe, ¿y de cuánto vales? De cuánto vale tu trabajo, ¿no? Y de sí. Cuando, por ejemplo, te dicen, bueno, aquí entras a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y no hay hora de salida. Bueno, ¿qué se dice al respecto? Fíjate, ahí hay que tomar en cuenta que todo depende de qué es lo que tú estás buscando. Porque si es una empresa que sus valores organizacionales no coinciden con tus valores personales, probablemente al final la relación laboral no va a funcionar. Ok. Entonces yo tengo que escuchar y tengo que entender o buscar información sobre cuál es la cultura de la organización, para en función a eso yo poder tomar decisiones y no simplemente tomar decisiones por desesperación. Ok. Cuando en la organización no existe la descripción de los cargos, Carolina, te exponen, es un caos. Totalmente, porque eso es como no tener claro hacia dónde estamos apuntando y cuál es tu rol y cuál es tu objetivo, cuáles son tus funciones. Eso es fundamental y te digo, la realidad venezolana es que muchas empresas no tienen claras o no tienen definidas las descripciones de cargos y eso es fundamental para incluso optimizar el tiempo y ser más productivo. Bueno, Caro, recomendaciones finales rapidito antes de despedir la entrevista, el reto de todo trabajador. Ok. Yo creo que el reto de todo trabajador o de toda persona que quiere ser productiva
es tener claro cuál es su objetivo profesional, organizarse, establecer prioridades, saber que su tiempo es súper valioso, el tener conciencia de quién eres, de qué puedes ofrecer a una organización, eso te permite desde la tranquilidad saber qué puedes ofrecer y cuál es tu valor. Bien, estamos acá con Ender Rangel, él es médico ocupacional, psiquiatra. A través de su cuenta usted lo puede conseguir también, @medinterv, la va a tener allí en pantalla. Gracias por estar aquí para hablar un poco sobre este tema, y tenemos acá para saber un poco de estas estrategias para motivarnos laboralmente hablando, cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando en casa, cuando pues tenemos los quehaceres, cuando tenemos los niñitos, cuando quizás no tenemos quien nos ayude, pero tenemos que trabajar, porque tenemos que mantener a los hijos. ¿Cómo equilibramos esto? Es así, Marjorie. Bueno, gracias por la invitación. Nuevamente me siento pues honrado que me vuelvan a invitar acá a Globovisión. Bueno, déjame decirte algo para partir desde el comienzo. Y es que la motivación no es algo que viene de afuera, ¿ok? Porque lo que viene de afuera son incentivos. Okay. La motivación tiene que venir de adentro para que sea útil. Entonces es importante que la gente detecte qué es lo que está necesitando, ¿ya? ¿Cuál es la situación de conflicto? Si vamos a hablar del área específicamente del trabajo, pues lamentablemente hay que aclarar que lo que hemos tenido durante muchísimos años, muchísimas décadas, ¿ya? Teniendo como que lo que te motiva para ir a trabajar es el dinero, es una buena silla ergonómica, es un espacio confortable con una buena temperatura, y que eso es lo que me va a motivar a ir a trabajar, pues lamentablemente, lamento decirles que han errado. Lamentablemente eso no ha sido, ¿ok? Porque si fuese así, si usted lo llevan a trabajar a algo que probablemente no le guste, pero va a ganar muchísimo dinero, usted va a terminar dejándolo, no importa cuánto le pague, porque eso lo va, ¿sí?, a acabar, lo va a mortificar. Entonces es importante que sepamos si lo que estamos haciendo es algo que amamos. Tú comenzaste el programa esta mañana, porque allá arriba cuando estaba esperando te escuché, y decías específicamente algo que es lapidario. Si usted no ama lo que hace, pues amigo, empiece a ver y empiece a buscar algo. Porque lo que usted hace es lo que determina su felicidad. Y si usted lo hace por obligación, pues probablemente su capacidad de ser feliz va a ser escasa. Entonces va a pasar toda la vida haciendo algo que no le gusta. Lo que decías, pues, te levantas, coño, otro día más, y ahora la cola, y ahora la cuestión. No. Ama lo que haces. Ahí, aprovechando esto que tú dices, hay gente que puede pasar casi toda su vida sin saber si realmente, creyendo que ama lo que hace y no es así. No, sí, todos descubrimos en algún momento que uno ama lo que hace. ¿Cuáles son estas, y discúlpame, cuáles son estas, para ver si la audiencia dice, esto me está pasando? Podemos hacer una lista para definir, si es que se puede hacer así, ¿cuáles son estas características de yo saber que yo amo lo que hago? No sé, por decir algo. Sí hay. De hecho, personalmente creo que tú sabes lo que amas para hacer. Y uno sabe lo que ama para hacer porque no se vuelve algo tedioso, ¿sabes? No es algo fastidioso. Si te toca levantarte temprano para venir a trabajar, tú más bien tratas de que la cosa sea, oye, voy a pararme temprano, voy a tratar de agarrar esta vía para que no me agarre la cola, para llegar tranquilo y fresco. Elige la ropa adecuada. Busca sobre el tema que quieres hablar. Así pasa con el trabajo de cada quien. O sea, no es un martirio levantarte a trabajar y hacer tu viandita para llevar el almuerzo. No, es algo que cuando te levantas estás pensando, uy, voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después, voy a tratar de salir más temprano porque tengo que sentarme con los muchachos a hacer la tarea. Cuando el trabajo no te mortifica, si estamos hablando específicamente de trabajo, sabemos que probablemente estamos donde estamos. Pero si usted llega al trabajo, oye, ¿a qué horas me toca salir hoy? Dios mío, pensando en la hora de la salida. Y cuando sales del trabajo, oye, por fin esto se acabó. Y cuando llegas en la noche te vas a acostar, oye, mañana tengo que pararme temprano a hacer lo mismo, pues probablemente usted esté en un lugar que no es el más adecuado. Entonces, esos son detallitos que tienen que revisar, ¿sí? Lo que estás haciendo, ¿te hace feliz? ¿Te mortifica pensar en lo que estás haciendo? Porque si te mortifica, probablemente tienes que revisar. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio, Ender, entre nuestro trabajo y nuestra vida personal? No todo es trabajo. No todo es trabajo. Y a la familia hay que dedicarle tiempo. Claro. La cosa es cuando tú eres el sustento de la casa y de alguna manera lo que decías tú, necesariamente hay que tratar de buscar varias fuentes de ingresos. Hay personas que no tienen esas capacidades para tener varias cosas al mismo tiempo. De repente uno puede tener una carrera, uno tiene una consulta, yo tengo una empresa o hago algunas otras cosas de manera particular y tengo varias fuentes de ingresos.
Hay un gran grupo de personas que lamentablemente se paran a las 5 de la mañana, tienen un horario de oficina y probablemente son muy temerosas de tomar la decisión de salir de esa área de confort, ¿sabes? Y es que para arrancar con la motivación necesariamente usted tiene que salir de esa área de confort y empezar a buscar qué es lo que usted ama para hacer. Y descubrir qué es lo que usted ama para hacer, eso le puede producir algún ingreso. Y si usted logra descubrir eso, pues probablemente va a estar muy bien. Ahora, hay momentos de nuestra vida, aunque amamos lo que hagamos, hay momentos de nuestra vida en que sentimos que no tenemos motivación, ¿será? ¿Puede pasar? Sí, claro, claro. ¿Por qué pasa esto? Probablemente está el aburrimiento, ¿no? La cotidianidad, la Okay. famosa cancioncita aquella de Shakira, monotonía. La monotonía. Aplica no solamente para la relación, sino para la vida cotidiana. Y si es en el área del trabajo, pues probablemente, si usted siente que la monotonía le está llegando, pues probablemente es el momento de hacer cosas nuevas, de la misma área, ¿ya? Actualizarse con respecto al área que usted le gusta. ¿Sabes? Hay mucha gente que se dedica única y exclusivamente a hacer las cosas de una sola forma. Y de repente hay múltiples formas de hacer exactamente lo mismo. Y de repente uno es acercarse a ver cómo lo hacen los muchachos nuevos que están llegando. ¿Hay alguna actualización? ¿Hay algún diplomado? ¿Hay algo que yo pueda hacer para hacerlo diferente, más divertido, más ameno, que me rinda mucho más el tiempo? Eso es importante tenerlo presente. Y de repente buscar ese punto en donde rompo vamos a decirlo así, se rompe el celofán de este día a día, como tú mismo lo mencionas, porque a veces el agotamiento mental, el agotamiento físico no te permite ver las infinitas oportunidades que puedes tener alrededor, ¿no? Y por la misma rutina, porque me levanto, llevo a los niños al colegio, voy a trabajar, regreso, luego del almuerzo, no sé, como sea el día a día de cada quien. Llega un momento que la misma rutina diaria tú dices, no, ya, con esto no puedo. Sí. Decías cómo manejar el trabajo, la familia, los amigos, la vida social. Pues tienen que buscar la fórmula, no hay una fórmula específica, no es que yo me voy a planificar y me levanto a las 7 y a las 2:30 salgo corriendo a buscar al muchachito y como en la casa salgo corriendo para acá y después a las 5 de la tarde salgo corriendo porque tengo que ir a hacer el gimnasio y después voy a ir a buscar, qué sé yo. No hay una fórmula específica, lo que sí bien es cierto es que hay que tratar de organizarnos y hacer que las cosas sean mucho más efectivas porque el tiempo vale oro y hace rato pues comentaba que el tiempo es dinero. ¿Okay? Y si hablamos de la vida cotidiana, el tiempo es felicidad, de alguna manera, y además tienes que tratar de compartirlo y distribuirlo de la mejor forma posible. Mira, hay una pregunta aquí que hace una persona, dice, ¿hasta qué edad en Venezuela una persona es óptima para ejercer, para trabajar, para emplearse, por ejemplo? Bueno, las leyes, no solamente aquí en Venezuela, establecen unos tiempos límites en donde usted está en capacidad o debería jubilarse o retirarse del área de trabajo. Todos sabemos que eso generalmente es una cuestión netamente desde el punto de vista legal, ¿sí? Y, por ejemplo, para las mujeres son 55 años y para los hombres son 60. Pero a los 55 años, pues probablemente nos sentimos, mira, más fortalecidos y más fuertes y con un intelecto que tú dices, ¿cómo me voy a retirar del trabajo a esta edad? Al contrario, ahora es que voy a ser mucho más productivo. Entonces, es una cuestión de saber de lo que uno hace, qué tan beneficioso es para los demás y qué tan productivo puede ser. Entonces, conocemos a personas que tienen 90 años y todavía siguen dictando conferencias, gente que sigue dando clases, ¿okay? Gente que es muy brillante, gente que sigue escribiendo. Entonces, una fecha específica para decir, ya me tengo que retirar, es el momento que la gente ya está cansada. ¿Y qué se le puede decir a la gente, sobre todo a las mujeres, cuando ya están cercanas a los 55 años, que sienten ese temor, dicen, bueno, ya estoy en la edad de la jubilación, estoy en empresas importantes, transnacionales, etcétera, y de repente me pueden mandar a mi casa porque ya no soy supuestamente productiva? Resulta que una mujer de 55 años es súper productiva. Sí, sí. Como dije al principio, pues esto es netamente un formalismo. Eso no significa que de alguna manera usted a los 55 años se va a tener que retirar. No, eso no va con eso. Y además está relacionado con políticas. Mira, hay empresas que contratan gente de determinadas edades para evitar, ¿okay? Aquello de la inexperiencia, la falta de compromiso, la generación de identidad corporativa y evidentemente dejan cargos específicos para gente de menor edad porque son los que están más actualizados, porque los que manejan las multitareas. Yo conocí recientemente a una persona que me decía, yo tengo estas 3 periodistas de mucha data, o de data mejor dicho, y dicen, las prefiero a ellas que ya tienen muchos años, no tengo que corregir mucho a la nueva generación, ¿no? Entonces tú dices, qué interesante esto, ¿no? Porque le está dando la oportunidad además a personas que tienen más de 30 años ejerciendo la profesión
que siguen, están contratadas en nuevos espacios. Sí. El mismo ambiente, la misma área de trabajo te va a decir en qué momento tú debes retirarte. Porque cuando comienzas a cometer errores, cuando ya el cansancio te vence, cuando ya la dinámica no te lo permite, pues es el momento que tú tengas la suficiente madurez para decir, mira, oye, yo creo que puedo hacer otras cosas, y es el momento de sentarte y decirle a tu jefe, a tu supervisor, mira, yo ya llegué a un límite en donde creo que puedo serle mucho más útil en menor cantidad de tiempo, pero desde mi casa. O venir 1 o 2, 3 veces a la semana. Es una cuestión de negociación. Pero cuando ese momento llegue, ser lo suficientemente maduro para enfrentarlo. Y no separarse, decir, no, mira, me voy a encerrar a la casa. Hay muchas alternativas en este momento de cómo seguir adelante y ser productivo desde casa. A ver, Sí, ¿cuándo dar ese salto al vacío? A veces no lo damos por miedo a que nos quedemos sin ese ingreso. sí. Lo del salto al vacío, vamos a separarlo en dos secciones. La primera es cuando llegamos al final, ¿no?, de la vida, que ya físicamente ya no podemos, o el salto al vacío que hay que tomar ahora, si es que es el momento de tomarlo. El salto al vacío no es más que salir de su área de confort. Cuando usted lo hace al final, váyase preparando. No espere hasta el final para dar un salto al vacío. Recuerden que hay una cantidad de elementos, hay cuerda, hay paracaídas, hay una cantidad de cosas que usted puede utilizar para salir de su área de confort al final de la vida. Pero cuando usted tiene 20 años, cuando usted tiene 30 años y de alguna manera quiere salir de esa área de confort, pues sencillamente tiene que tratar de hacerlo con la mayor disposición y sin temor al riesgo. Antes de eso, trate de ver qué es lo que a usted le gusta hacer. Verifique si usted es bueno para hacer eso. Verifique si lo que a usted le gusta hacer además es una necesidad. Y si además va a ganar dinero por eso, pues evidentemente ya consiguió la solución de su problema. Mira, que hay unos comentarios que llegan. F. Trevisión escribe, la edad no debe restringir el acceso al trabajo. En las personas de más de 55 es cuando aportamos mucho más a las empresas. Tengo 57, escribe Olinda. Tengo 57 y 23 laborando en una empresa. Me siento y estoy muy segura hoy día que cuando llegué a la empresa, hoy día la experiencia que he logrado me da más fuerza para seguir laboralmente y enseñar a las nuevas generaciones. De mi voz tu alma escribe, excelente tema. En nuestra cultura, en muchas empresas han sido mal visto retirarse del lugar del trabajo a la hora de la salida. Se ha sobrevalorado el hecho de quedarse tiempo extra. Esto rompe el equilibrio entre el uso del tiempo y el tiempo personal. Sí. Bueno, yo tengo que felicitar. En algunos de los programas anteriores hablamos sobre personas que están 14 años haciendo exactamente lo mismo y que de repente nos preguntábamos por qué lo hacían, porque probablemente los hacían felices. Tú hacías referencia a una chica que trabaja cerca por aquí en una cafetería y tú le preguntabas por qué era tan amable, por qué te provocaba ir a tomarte tu café. Pues yo felicito a esa gente que pasa muchísimo tiempo a veces en un trabajo, siempre y cuando sean felices. Tienes 15 años trabajando en la misma panadería. Así es, ¿ves? Y yo la felicito porque de alguna manera todos necesitamos en la vida mentores. Y no nos imaginamos que alguien tan cotidiano puede ser un mentor para ti. Te comentaba hace rato en el espacio que probablemente tu bebé tiene una función específica para ti en este momento, y es que algo te vas a descubrir a través de ella, ¿no? Algo del grado de la paciencia. Y en la vida hay que tratar de buscar mentores. Todos los seres humanos buscamos mentores de manera cotidiana. Los chamos de 20 años, de 15 años están en Instagram. ¿Y qué están viendo? ¿A quién están siguiendo? A un mentor. A alguien por el cual ustedes creen que cuya la vida de esa persona es la mejor. ¡Qué maravilloso! Y probablemente con el tiempo descubras que no eras así. Lo importante de buscar a un mentor es que sea alguien del cual tú puedas aprender, que te haga crecer, que te impulse. Y no es precisamente que te impulse desde el punto de vista económico, que te compre un carro, que te compre un apartamento. No, es que te haga crecer y te haga sentirte muchísimo mejor persona. Bueno, pero si el trabajo, si lo que hacemos, evidentemente tú hablas de que te haga crecer individualmente, profesionalmente, a nivel de conocimiento, pero si tú dices, si eso que yo estoy aprendiendo de él me va a generar dinero, es mucho mejor. Y si me gusta, pues mucho mejor, ¿no? Sabroso es trabajar en lo que uno más ama y que eso te genere dinero. Se dice mucho, hay muchas teorías que dicen, haz lo que más ama y no lo verás como un trabajo. Es así. Trabaja en lo que amas y el dinero te llega por añadidura. Es así. Y aquí tenemos a Ikigai. Ikigai. Y no es más que aquello que si tú verificas qué es lo que tú amas, ¿ok? Verificas si eres realmente bueno en eso,
verificas que si lo que amas y tú eres bueno en hacer eso es una necesidad del mercado y que además te puede producir dinero, pues probablemente has conseguido tu propósito en la vida, ¿sí? Y el Ikigai de alguna manera lo que te permite es estar en el lugar y en el momento perfecto, ¿ya? En estos días pasados estaba en una capacitación y alguien hablaba sobre el tiempo y hablábamos sobre cuál era el mejor tiempo. Y tengo que decirles que el mejor tiempo de todos nosotros es hoy, el presente. El pasado fue bueno y nos hizo llegar para acá, pero el futuro es muy incierto. Entonces trabajamos el día de hoy para que todo sea maravilloso, para que las pequeñas cosas tengan el valor y el significado que merecen. A ver, te escriben, ¿qué actividad recomienda realizar una persona mayor de 55 años que se siente activa? Pues la que viene haciendo de manera cotidiana. Y si de alguna manera se está aburriendo con lo que está haciendo, verifique que si todo eso le ha gustado durante muchos años, hay formas de hacer que eso sea muchísimo más interesante. Entonces, trate de buscar, péguesele al nieto, péguesele al vecino, busque, mira, a mí me gusta la parte de decoración. ¿Qué puedo hacer con respecto a eso? Así mismo es. Haga pregunta. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo expresar? ¿Cómo puede la gente conocer mi capacidad? ¿Ah? Y Muy seguramente alguien escucha y dice, no, claro, hay alguien por ahí que te ayuda. Mira, importante el tema de la edad, que no se entiende que allí hay una gran fortaleza. Y eso es verdad, la experiencia, la edad hace la experiencia. Tú lo decías, que en el trabajo de repente alguien podía decidir por tener 3 periodistas maduras, con experiencia, pero es que tú vas a ser el mentor de la gente nueva que va a llegar acá. Yo tengo recomendaciones, porque ya casi se nos va el programa y bueno, vamos a aprovechar acá. Para trabajar, hacer ejercicio, leer, ocuparse en el hogar, entre otras cosas, estudiar, atender compromisos, diligencias personales. La entrevistada anterior nos decía que hiciéramos una lista de lo importante y lo urgente, por ejemplo. Es así. Bueno, en el bloque anterior hablaban sobre priorizar, ¿no? De alguna manera trate de colocar qué es lo más importante por hacer, sin que signifique que lo otro no sea importante, ¿ya? Pero hay que tratar de distribuir y el tiempo alcanza y alcanza para todo. Y nos vamos dando cuenta de que sí existe tiempo cuando el tiempo nos alcanza a nosotros. ¿Y dónde lo va a alcanzar a usted? Dios no lo quiera cuando tengan una enfermedad grave, Dios no lo quiera cuando tenga algún accidente, Dios no lo quiera cuando hace la pérdida de algún ser querido. Entonces, ahí es donde usted descubre si tenía tiempo. Pues piénselo hoy, en este momento, porque tiempo hay y va a alcanzar para absolutamente todo. Mira qué bonito los comentarios que han escrito a raíz de lo que hablábamos del tema de la edad, el trabajo y la edad, ¿no? Dice, por favor, pregúntale a nuestro entrevistado, ¿por qué no le dan empleo a personas después de los 55 años si aún estamos activos? Pues probablemente esté yendo a la empresa que no le corresponda, porque le puedo asegurar que si usted va al lugar adecuado y hace la entrevista de la que hablabas con anterioridad, y cuando usted habla de su experiencia, probablemente es que ni siquiera le van a decir, le van a hacer una propuesta económica. Comenzamos ya. Claro, pero es que la edad te da, o sea, definitivamente te da la experiencia. Que a quien no le gusta hablar con una persona, un adulto mayor, por ejemplo, que tú te sientas y escuchas esos cuentos y dices, ahí está la experiencia, ahí está la vida, el que ha vivido más que tú. Y inclusive cuando uno va a un sitio de trabajo, respetar la jerarquía. Respetar, la jerarquía es el que yo le llamo el que llega primero, ¿no? El que llega primero gana porque tiene la experiencia. No importa si no esté avanzada de edad esa persona, pero tiene mucho más tiempo en la empresa y sabe más de usted de la empresa, sí, ¿no? Importante también es recalcar que algunas empresas se limitan en contratar a gente mayores, probablemente porque en ese grupo etario pues hay mayor cantidad de enfermedades crónicas, pudiera pensar que el ausentismo es mayor, pero es una cuestión de negociar, ¿sabes? No perder ese recurso humano que puede ser vital y que le puede inyectar vitalidad a esa empresa. Dice José Rojas, tengo 62 años, soy jubilado de la administración pública y ahora por inflación trabajo como operador de sonido y productor en una emisora de radio. Felicitaciones. Qué bueno, ¿no? Dice Gilberto Esteva, no me jubilaré, tengo 71 años, ni en la silla de ruedas pararé. Ya va, se me fue. Mi mente no descansa, agradezco a Dios por la vida y por la salud. Pues de eso se trata la vida y lo decías al principio, agradecer. Excelente programa, tengo 58 años, de los cuales casi 24 años en una institución bancaria. Sentí que ya no era lo que quería por muchos motivos y decidí dar el salto al vacío sin pensar que no tenía oportunidad. A los 57 un cliente me dio la oportunidad de entrar a su empresa y tengo un año y todos los días voy motivada. Importante que recordemos que la motivación no viene de afuera. Para que usted esté motivado, usted necesita hacer su cambio, usted.
porque uno tiene que motivarse todos los días y el líder es automotivante, eso es importante. Pero qué bonito esto, ¿no? Que después de tantos años, un propio cliente fue el que le dio la oportunidad de trabajar. Pero es que va a pasar, Marjorie, porque lo que uno está haciendo en el camino, lo que uno va sembrando, eso en algún momento va a producir algún fruto. Así que cada día que usted lo haga, hágalo con pasión, hágalo con humildad y hágalo con cariño, porque en algún momento ese fruto va a florecer y usted lo va a tener que observar o lo va a poder disfrutar en su momento. Dice, la actitud es muy importante, tengo 53 y me estoy graduando de psicólogo, estoy feliz. Excelente, felicitaciones. ¿Qué tal? A mí me impresiona, qué bonito estos comentarios, ¿no? Llevo ya 20 años en el mismo trabajo, acabo de cumplir y amo mi profesión, soy tornero fresador. Perfecto. Y es que necesitamos de todo en esta vida. ¿Cuál es el mejor trabajo? El mejor trabajo, el que usted probablemente haga, es porque lo necesitamos absolutamente todo. La gente tiene la mala costumbre de pensar o de minimizar las cualidades que tiene. Todos o lo que somos hace. necesarios, Todos somos necesarios. indispensables en este planeta, en este mundo, en esta tierra, en este paso. Pero todos somos necesarios. Tú no eres periodista como yo, y yo no soy psiquiatra como tú, ni médico ocupacional como tú. No soy, no sé, la persona que arregla el aire acondicionado en casa. Cada quien tiene su función y cada quien tiene su ocupación y cada quien tiene su fortaleza en eso, ¿no? Ni quiero tampoco ni ser médico ocupacional, ni aprender de otros oficios, porque esto es lo que hago, esto es lo que me gusta y en esto soy buena. Pues yo me considero que soy buena en esto. Y así como tú en lo tuyo, como todo. Recomendaciones finales que ya nos tenemos que despedir. Ender. Bueno, nada, dele el valor al presente de lo que es vivir el día de hoy. El hoy es un regalo, eso es importante. Minimice las expectativas que tiene probablemente como prioridades para su vida, porque a veces pensamos que lo que nos va a hacer feliz es un carro, y probablemente cuando usted tenga el carro usted no pensó que el carro tiene mantenimiento y hay que echarle gasolina cada 2 o 3 días y se convierte en un dolor de cabeza y después no tiene repuesto para pagar el repuesto del carro. ¿Y en qué se convirtió el carro? En que usted perdió su dinero, en que el carro está allí y en que usted no lo va a poder utilizar todos los días. Entonces vea realmente que lo que va a hacer algo útil, que va a trascender.